Recientemente, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, le cuestionaban a la presidenta Claudia Sheinbaum qué va a pasar con estos centros migratorios instalados en toda la frontera entre México y Estados Unidos, que por supuesto están costando personal, está costando material y sobre todo porque no se logró lo que esperaba, o más bien los objetivos que tenían por el tipo de o nivel de deportaciones desde los Estados Unidos, tras la amenaza de redadas y deportaciones masivas, todas dirigidas hacia nuestro país, pero la realidad es otra. Para hablar de este tema y otros, le agradezco mucho a Oscar Chacón, asesor de estrategia de la organización Alianza América, me regale entrevista esta tarde. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, Michelle, y espero que estés bien. Gracias por la invitación. Al contrario, no sabemos si tomar todavía positivo o negativo esta situación de que los albergues pues están vacíos en la frontera entre México y Estados Unidos, independientemente del tema de los recursos. ¿Qué es lo que se está viviendo en Estados Unidos? ¿Qué están pasando nuestros paisanos y los migrantes que viven sin documentos en Estados Unidos? Bueno, lo que se ha venido construyendo es un entorno consistente de amenaza. Además, el gobierno federal sigue alineando factores para lo que ellos siguen prometiendo que va a ser una deportación sin precedentes, pero que todavía no se materializa. Y por eso creo que se entiende el que los albergues instalados por parte del gobierno mexicano ciertamente están vacíos, porque el nivel de arrestos y deportaciones que hasta ahora se han llevado a cabo son de hecho inferiores a los que Ujú. vimos en los últimos meses de la administración Biden y definitivamente no son niveles sin precedente. Pero lo que hay que destacar, Michelle, es que el entorno que se viene creando, que pues, de hecho plantea incluso conflictos en la naturaleza de la democracia estadounidense, en la cual el presidente Trump busca incluso desafiar el poder de la rama judicial del gobierno, es parte de este preparativo que se sigue dando. Y lo que hay que añadir ya para finalizar es que definitivamente la parte publicitaria es enorme. O Sí. sea, Trump no ha deportado a tanta gente, pero habla como si hubiera deportado millones y millones. Totalmente. Y si a eso le sumamos, te voy a compartir información importante que surge este fin de semana. Justamente el presidente Donald Trump amenazó, Oscar, también y auditorio, este sábado con tomar medidas contra aquellos abogados y equipos legales que presenten demandas contra medidas migratorias adoptadas por su administración, en un nuevo, obviamente, como conocemos, intento, obviamente, por expandir el poder del Ejecutivo. ¿Cómo ven esta medida? Pues indudablemente esta presidencia se distingue de todas las que hemos tenido a lo largo de la historia porque busca redefinir de una manera sin precedentes, aquí sí que verdaderamente aplica lo de sin precedentes, la supremacía de la rama ejecutiva del gobierno por encima de la rama legislativa y la rama judicial. Hay conflictos ya latentes, uno de ellos precisamente en el entorno migratorio, pero no es el único, que tiene que ver precisamente con la orden de un juez que ordenó detener la deportación de personas principalmente venezolanas hacia El Salvador, cosa que el gobierno simple y sencillamente no acató y más que no acatar, han atacado de manera virulenta al juez que emitió esta orden. Y el respaldo que han dado bajo la orden que dio este juez ha sido sumamente risible, lo que denota claramente que buscan ignorar la importancia que ha tenido históricamente el Poder Judicial en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está generando esta baja en las deportaciones? Que es simplemente mentira lo de las redadas, no se está deteniendo a tantas personas, la gente se está escondiendo, está llevándola un poco más tranquila, Oscar, o simplemente todo sigue igual, simplemente fue un momento de tensión al cambio de gobierno. Bueno, yo te diría de que sí hay un cambio en el entorno de miedo que he mencionado. O sea, el miedo es real. Recordemos que el miedo no siempre está basado en hechos, está basado en percepciones. Y en este sentido, el discurso de odio que se promueve directamente desde la Casa Blanca genera inestabilidad, genera miedos también en sectores importantes de la economía que dependen de la mano de obra migrante. Pero también hay que decir de que hay limitaciones de recursos. La verdad es que el número de personas que se estaban deteniendo en los últimos meses de la administración Biden ya estaba prácticamente al límite, un poquito más de 40,000 detenciones por noche.
Y esto es como un límite que a menos que hayan mucho más recursos financieros designados para ese fin, tampoco el gobierno puede hacerlo. Y lo último que destacaría es la preparación que ha habido de las organizaciones que defendemos los derechos de los inmigrantes en cuanto a conseguir que la gente entienda a plenitud sus derechos y cómo ponerlos en práctica. Y yo creo que todo esto combinado es lo que explica que los números hasta ahora no sean lo que se había temido, pero la amenaza persiste. Me preocupa enormemente el alineamiento, especialmente de la Secretaría de Defensa, Sí. como una secretaría en función de este esfuerzo. En el caso de nuestro país, México ha recibido, al menos así lo reportaban hace menos de un mes, más de 4,000 mexicanos, pero 11,000 de mexicanos y de otras nacionalidades. Pero como bien dices, Oscar, no se compara en absoluto con los números o datos que se tenía antes de esta época. El presidente Donald Trump también revivió la aplicación CBP, pero para un método de autodeportación. ¿Qué tanto ha funcionado? ¿Qué información tienes de las organizaciones para los migrantes? Lo que entendemos es que la vasta mayoría de gente que vive en Estados Unidos sin autorización migratoria alguna no han definitivamente acatado este llamado a registrarse, porque prácticamente sería darle al gobierno federal una riqueza de datos que no tiene en este momento. Y en ese sentido es casi que un mecanismo de autoprotección ignorar este llamado a inscribirse a este tipo de registro, que también es una medida prácticamente sin precedentes. Podemos decir entonces, en resumen, que desde que llega Donald Trump a la presidencia, el tema migratorio ha quedado en segundo término. Algunos lo pueden percibir de esta forma, sobre todo cuando el método, la forma en la que están implementando las estrategias de seguridad, ambas naciones es lo que ha tomado pues fuerza, ¿no? O se ve como prioridad en estos momentos. Fíjate que yo diría de que sigue siendo una de, yo diría, varias Ujú. áreas en las que el presidente Trump mantiene muy viva la amenaza, porque hay que recordar que el tema migratorio, por sobre todo, es un tema fundamental de distracción del interés del público estadounidense. Hay que recordar que el problema al final de cuentas no es un problema de ilegalidad, sino que es un problema fundamentalmente de negligencia, que el gobierno estadounidense ha sido negligente en cuanto a modernizar sus leyes, pero el público estadounidense ha sido, y no por accidente, receptivo, ¿verdad? Este mensaje de que hay que sacar a todos los extranjeros, porque es algo a lo que se ha condicionado el público por décadas. Ahí está, pues entonces vamos a darle seguimiento a esto. Y bueno, como bien lo mencionas, Oscar, además, el tema es el fentanilo, ya ha utilizado obviamente otros escenarios, pero el tema migratorio siempre ha sido, incluso en su primera gestión, entonces no podemos también pensar o confiarnos de que no tomará medidas próximamente en caso de no lograr los objetivos en el tema de seguridad y el tema de los aranceles, que donde México pues se ha presionado bastante. Oscar Chacón, te agradezco esta entrevista. Es un placer. Buenas tardes. Un placer, muy buena tarde.